Brasil, doctor en Geografía, Política, Organización y Gestión del Territorio por la Universidad Federal de Río de Janeiro, máster en Geografía, Desarrollo, Medio Ambiente y Territorio por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con especialización en Política y Defensa de las Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense, especialización en Historia en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, profesor y ponente en eventos nacionales e internacionales, coordinador del programa de posgrado de la Universidad de la Fuerza Aérea, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene experiencia en docencia y administrativamente a nivel de pregrado y posgrado. Ha enseñado en las áreas de geopolítica, relaciones internacionales, ciencias políticas, cooperación interinstitucional, seguridad y defensa. Con ustedes el profesor Eduardo Sol Oliveira da Silva. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Eu confesso que eu estava um pouco ansioso em relação à comunicação. Eu vou ter que implementar o meu portunhol, mas a gente tem aqui a tradução, eu fico bem mais tranquilo para poder falar e a gente aprofundar em determinadas temáticas, certos assuntos que eu venho trabalhando. Estamos implementando com a EPFAI, né? E esse trabalho que eu venho apresentar para vocês é um primeiro passo para essa aproximação, para esse trabalho. Cooperação é um projeto em conjunto. Trabajo de cooperación para ese proyecto en conjunto. Y obviamente mi objetivo, lo que pretendo hacer acá, es hablar un poco sobre la Amazonía brasileña, pero no solamente sobre la Amazonía, sino de todas las redes, principalmente las redes ilícitas que intentan influir o que trabajan en este territorio y que intentan influir en todos los problemas que, por ejemplo, que se dan en Río de Janeiro, principalmente en temas de narcotráfico y también que permean en toda América del Sur. Entonces el proyecto se llama Seguridad Integrada y Responsabilidad Compartida en la Cooperación Interagencias, sabiendo que el gran tema aquí son los desafíos con respecto a la protección y vigilancia de la Amazonía, no solamente brasileña, sino también de la Amazonia colombiana por parte de la EPFAC. Este es nuestro objetivo, analizar los impactos de las cooperaciones regionales interagencias, y obviamente nosotros hablamos mucho de la Fuerza Aérea, pero para hablar de un tema tan complejo como el tema amazónico es importante involucrar a otras agencias de monitoreo y de seguridad de red. Entonces, esta cooperación interagencias es fundamental para desmantelar las redes ilícitas en la Amazonía a la luz de esta perspectiva de la seguridad integrada y de la responsabilidad compartida en este siglo XXI. Nosotros vamos a seguir un pequeño guión para esta presentación, que consiste en primer lugar en hacer un contexto, es decir, dar una contextualización histórica del problema, lo que yo entiendo por cooperación interagencias es importante y la importancia de esa cooperación para analizar este caso, el tema de los delitos transfronterizos, principalmente el tráfico de drogas. Ustedes saben que la Amazonía es un territorio que tiene, donde operan innumerables redes ilegales de deforestación, el tema de diversos tipos de tráfico, el tema de tráfico de minerales y el narcotráfico, que es nuestro punto principal de análisis, sabiendo que existen una gama de actores en la Amazonía, pero bueno, vamos a ser más específicos en uno que será el punto principal de nuestro análisis. Entonces, con base en esta contextualización, entendiendo lo que es la cooperación interagencias y cuáles son los delitos transfronterizos relacionados con el narcotráfico, vamos a empezar a hacer otro análisis, que es el tema de la protección y vigilancia de la Amazonía. Voy a hablar del proyecto CIVAN, que se implementó en el 2002 en Brasil, es el sistema de vigilancias de la Amazonía, es un proyecto internacional
internacional, que cuenta con cooperación internacional, y luego hablaré de los acuerdos de cooperación bilateral, principalmente entre Brasil y Colombia, para que podamos entender cuáles fueron los acuerdos que ya se hicieron y cómo es que se puede avanzar. Y siguiendo lo que decía la charla anterior, es importante analizar ese aspecto histórico para poder trazar estrategias de futuro y saber cómo podemos avanzar en este sentido. Este es un breve guión que nos va a ayudar a guiar todo el análisis que vamos a hacer con el mayor nivel de profundidad. Entonces, el primer tema, el contexto. En los años 90, para ponerlo en una época temporal, fue en los años 90 donde nosotros empezamos a entender y a hacer una lectura más interesante sobre el tema regional. ¿Por qué sucedió esto? Porque antes de los años 90 había cierta postura muy unilateral, digamos, dentro de América del Sur. Obviamente, existían políticas internas que eran, digamos, las grandes conductoras que intentaban solucionar problemas que no solamente que surgen internamente, sino localmente. Entonces, a partir de los años 90 y se inició a pensar de forma más regional, se empezó a tratar los problemas de forma más regional. Allí se empezó a hacer una lectura un poco más global sobre los temas transnacionales, sobre los procesos de modernización, pero fue en este momento donde se empezó a tener esta lectura y Sudamérica de manera general no empieza a verse a sí mismo como país, sino que empieza un proceso de conversación y de suscripción de acuerdos de manera general. Obviamente esto no era una situación exclusiva de Sudamérica. Todo el mundo empezó a partir de los 90 tuvo una capacidad mayor de diálogo, una capacidad mayor de cooperación y un mayor comportamiento tendiente a hacer acuerdos. Se implementaron diversos bloques de acuerdos políticos, acuerdos económicos para tratar temas internacionales, pero a través de perspectivas regionales. Fue en este periodo en que entró a jugar la globalización, el proceso de globalización como fenómeno. Está claro que esto venía desde los años 70, es un proceso que es lo que permitió esa globalización es la mayor capacidad que tenemos de comunicación, de transporte, de las mismas empresas multinacionales. En fin, es un proceso que inició en los 70, pero que se fue desarrollando, y a partir de los años 90 es que se habla más de globalización. Fue a partir de los años 90 en que se concretizó ese concepto de globalización, y esto nos permitió tener una capacidad mayor de diálogo entre instituciones, entre países e incluso entre los mismos pueblos, porque aumentó la capacidad de comunicación. La capacidad de comunicación antes era muy densa y ahora es más instantánea, más rápida, y esto hace que uno pueda avanzar para establecer acuerdos políticos, principalmente con mayor nivel de seguridad, con mejor capacidad de diálogo y de cooperación. También en los años 90, de hecho, se obtuvo una mayor capacidad de establecer alianzas, de establecer cooperaciones, y esto es importante para poder dar el arranque a las principales políticas regionales a partir de ese momento. La Amazonía, obviamente, uno la tiene que entender, que la Amazonía es un territorio muy complejo, es un territorio que por cuenta de sus relaciones, no solamente una relación local, sino de las innumerables redes que pasan allí, y son redes que se materializan localmente, pero que vienen muchas veces de otros países, vienen muchas veces de otros entendimientos, vienen muchas veces de otras regiones. Entonces es interesante pensar que la Amazonía es ese punto donde lo global se localiza, y obviamente hay allí muchísimos intereses. ¿Por qué? Porque hay muchas riquezas territoriales, hay muchas capacidades. En los años 90 ya había surgido una polémica muy grande en Brasil, principalmente con respecto al desconocimiento de la Amazonía y de sus riquezas, y al mismo tiempo el proceso de internacionalización de la Amazonía. Se hablaba mucho sobre de la internacionalización de la Amazonía, porque era un territorio riquísimo, era un territorio que no era solamente importante para Brasil, sino para el mundo, y si es importante para el mundo, pues el mundo tiene que también cuidar de la Amazonía. Y era interesante que esa misma discusión, ese mismo contexto regresó en ese año.
o este año en los medios de comunicación se empezó a hablar otra vez de ese tema. Claro que no con la misma intensidad con la que se habló del tema en los años 90. En aquel momento ese tema, esa discusión era mucho más fuerte y se hicieron innumerables discusiones sobre eso. En los libros escolares en Estados Unidos, por ejemplo, colocaban a la Amazonía como un territorio internacional. Otros libros escolares colocaban a la Amazonía como territorio norteamericano. Son muchos factores que existen dentro de esa relación, pero era una discusión que se planteaba con mucha regularidad. Me acuerdo que incluso llegué a escuchar un discurso de Gustavo Buarque, que fue un senador en Brasil, también se candidató a la presidencia, y él hizo un discurso en Naciones Unidas en 1999, y ese discurso se transformó en un texto, de hecho, y él hablaba también sobre el tema de la internacionalización de la Amazonía, y él estaba de acuerdo. La Amazonía tiene que ser internacionalizada, es un área, es un territorio importante para el mundo, así como las pirámides de Egipto, así como Wall Street y toda la economía. Todo eso se debe internacionalizar en función de la importancia estratégica de Wall Street. Entonces esto marca un poco cuál era la postura del senador. Obviamente él era un senador brasileño, pero él lo que hacía era intentar rivalizar un poco sobre la discusión en cuanto a la internacionalización de la Amazonía. Y esto fue importante porque, de hecho, la perspectiva brasileña y la perspectiva de las instituciones brasileñas sobre el territorio amazónico en los años 90 era una perspectiva que era muy vulnerable, incluso hasta en el mismo tema de monitoreo de nuestra defensa. La capacidad de poder observar la Amazonía, de poder monitorear la Amazonía, era muy rudimentaria. Había innumerables territorios que sencillamente no había cómo hacer un monitoreo, o eran espacios llamados agujeros negros, porque no sabías quién estaba allí, qué pasaba por allí, qué había allí. Entonces todo eso era parte de nuestra vulnerabilidad. Ahora, cuando se daba la discusión de la internacionalización de la Amazonía, pues se transformó en algo fundamental para que el gobierno brasileño también entendiese la importancia del territorio, porque hasta entonces la Amazonía era solamente recursos naturales y punto, pero no, hay muchísimos otros aspectos que van más allá de eso. Entonces, a partir de esa lectura de la internacionalización, se obtuvo una perspectiva mucho mayor con respecto a la preocupación de monitorear, vigilar y defender ese territorio, que es un territorio importante para desde diversos puntos de vista. Yo les hablé sobre la iniciativa del proyecto CISBAN, que es el sistema de vigilancia de la Amazonía, que se los voy a describir más tarde, y está directamente relacionado con ese aspecto, la internacionalización y precisamente reducir la vulnerabilidad de Brasil en la Amazonía, y para eso tenemos que tener una infraestructura para poder conocer el territorio, monitorearlo y definirlo y defenderlo, principalmente contra las amenazas ya conocidas. Entonces es interesante entrar en ese contexto, un poco en esta contextualización, y allí obviamente, y regresando al tema de los años 90 sobre iniciativas de cooperación, la Amazonía no era un área o no es un territorio donde o prácticamente debido a las múltiples dimensiones del Amazonas, prácticamente tendría capacidad por sí solo de establecer ese control y ese monitoreo. Entonces, allí lo que les quiero plantear, que lo que necesitaba la Amazonía era seguridad integral. En los años 90 hoy plantean la necesidad de una seguridad integrada, principalmente en los países fronterizos de la Amazonía, de los países que están involucrados en la Amazonía directamente. Eso habla de Colombia, de Perú, de Brasil, todos los países que tienen que ver directamente con este caso. Yo no puedo tener una iniciativa gubernamental solo, y no puedo tampoco controlar todos los aspectos de esa red,
porque recuerden que se los dije al comienzo, a pesar de que es una red que tiene lazos locales, hay muchos fenómenos que tienen flujos internacionales o flujos hacia otros países, y por eso es importante entender ese contexto. Existe la necesidad de establecer una seguridad integrada, sabiendo que la responsabilidad sobre el territorio amazónico tiene que ser compartida entre los países que obviamente tienen relaciones con la Amazonía. Está claro también, o es obvio, que la Amazonía tiene ciertas particularidades. La Amazonía brasileña es diferente a la Amazonía colombiana y también a la Amazonía de los otros países. Entonces cada país tiene sus propias estrategias, pero de modo general la forma de gestionar ese proceso se tiene que basar en dos conceptos: en la seguridad integrada, es decir, políticas integradas de seguridad para ese territorio, y una responsabilidad que se tiene que compartir entre esos países. Y obviamente esos dos conceptos que planteamos allí y esa necesidad que planteamos allí viene gracias a las acciones de cooperación e interagencias. ¿Y qué son las acciones de cooperación e interagencias? Estoy hablando de interagencias como el Ejército, la Policía Federal, la Fuerza Aérea, el DMG en los años anteriores. Es decir, juntar las diversas capacidades necesarias para establecer ese tipo de monitoreo. Entonces esa sería la base conceptual principal que nosotros hemos venido trazando en la estrategia del proyecto, entendiendo estos fenómenos para poder y con base en lo que se ha planteado y pensando en los fenómenos de redes ilícitas que permean el Amazonas, podemos entonces adaptarnos a esa red conceptual que nos permita entender el concepto en general. Como les hablaba anteriormente, es imposible hacer una acción amazónica con una agencia únicamente, ni siquiera la Fuerza Aérea podría sola. O necesariamente tiene que haber actuaciones conjuntas entre la Fuerza Aérea y la Policía Federal, por ejemplo, para reprimir. Hay muchas pistas clandestinas en el Amazonas, y eso es un problema serio, porque buena parte del narcotráfico que llega a Río de Janeiro, tal vez sea el corazón de las facciones criminales, llega a Río de Janeiro por vía terrestre. ¿Pero por qué? Porque esa droga entró a través de pistas clandestinas en el Amazonas. Hay monomotores que aterrizan allí y a partir de allí pues se distribuye la droga por vía terrestre a Río de Janeiro principalmente, que es la principal área de acciones criminales. Entonces, para hacer esa misión de demolición de esas pistas es necesario hacer una acción conjunta entre la Policía Federal, la Fuerza Aérea y algunas fuerzas auxiliares de seguridad pública. En Brasil tenemos la Policía Militar, la Policía Civil. Entonces son cosas que naturalmente deben cooperar y son áreas en donde debe haber una cooperación interagencias. ¿Qué debe hacer la Fuerza Aérea brasileña? Controlar, integrar y defender el territorio, y estas son acciones estratégicas, y eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Son acciones estratégicas que están relacionadas con radares, sistemas de monitoreo, control de rutas. Entonces es importante la actuación de la Fuerza Aérea en este contexto, entendiendo obviamente que la cooperación e interagencia es fundamental para que podamos combatir esos ilícitos que se cometen en el territorio. Y entendiendo y obviamente sabiendo que existen innumerables delitos, yo quiero concentrarme acá en una clase de delitos que serían los delitos transfronterizos que se establecen con respecto al tráfico de drogas. Y es importante que cuando yo les dije que cada territorio tiene su particularidad, por lo menos en la Amazonía brasileña no hay producción de cocaína, pero allí hay muchas rutas, hay muchas direcciones que te permiten llegar a las áreas principales. Entonces no se puede hablar de cualquier control o de cualquier iniciativa o de cualquier política para la Amazonía sin que hablemos de esos tres países, de Colombia, Perú, Bolivia, y tener esa iniciativa compartida principalmente para entender este fenómeno. Incluso porque allí tenemos una misión que es parte de una misión conjunta en ese sentido. Bueno, estas son más informaciones generales que tenemos y nos muestra algo interesante, porque estas son las áreas de producción de drogas y
hacia Brasil, Brasil es sinónimo de un fenómeno muy fuerte en este sentido. Brasil es el segundo país en términos de consumos de droga en el mundo. Y aquí se puede hacer una lectura histórica. Esa droga que en Brasil en los años 80, principalmente la cocaína, estaba mucho más restringida a una clase media alta. El tráfico de drogas allí se consideraba como el tráfico de transferencia a Estados Unidos o tráfico de paso hacia Estados Unidos hacia Europa, pero ahora la mayoría de la droga se queda en Brasil. Y ahora cambió, porque antes la droga la consumía la clase media alta, pero ahora son las comunidades. Se puede ver ejemplos como Rocinha, con 100.000 personas, el complejo de Alemão, con 200.000 personas. Entonces, buena parte del tráfico de drogas que existe en esta área, el consumo es interno. Entonces, la popularidad de la cocaína en los años 90 e incluso en los años 2000 terminó generando esa modificación del patrón. Entonces, Brasil dejó de ser una ruta de paso de la droga, bien sea de Estados Unidos hacia Estados Unidos o hacia Europa o hacia África, como lo dijimos anteriormente, pero ahora cambió porque la mayor parte de la droga se queda y se consume internamente, y eso que genera pues un aumento de el poder de las facciones criminales, porque las facciones criminales en Brasil no tienen ninguna iniciativa política, son puramente económicas, es solo una cuestión de poder local, pero no tiene una asociación con el tema político. No existe una iniciativa o una ideología planteada que subyace a esas acciones. No existe ni siquiera una intención ideológica o ni siquiera de representación, son sencillamente facciones criminales fortalecidas por el brazo económico, y la intencionalidad de ellos es económico, es sencillamente, y no solamente es droga, sino que se combinan con otros tipos de delitos. Por ejemplo, en los años 90 las facciones se organizaban para hacer secuestros. Hoy, y en los años 2000, 2010, comienza a tener una línea diferente. Buena parte del narcotráfico ahora se organiza para explotar otros aspectos económicos, como por ejemplo venta de internet, ventas de televisión por cable. Hay una diversificación de la facción criminal en Brasil. Obviamente la venta de drogas y el tráfico de armas son fundamentales para colocar allí un peso económico muy fuerte, pero sí se ha diversificado el negocio de ellos. Y lo que es importante resaltar es el tema de la intencionalidad. Es una intencionalidad puramente económica para poder conseguir el poder local. Hay grandes facciones criminales en Brasil, hay dos grandes facciones, el PCC, el primer comando capital, y el comando rojo, que hoy están en guerras, y por más que el PCC viene de Sao Paulo y el comando rojo está en Río de Janeiro, pues obviamente la actuación de ellos es nacional. Y es interesante resaltar que a lo largo de los años 2000 gran parte de los liderazgos de estas facciones fueron a prisión, pero no dejaron de liderar y dirigir y establecer las directrices de las facciones. Las facciones hoy luchan dentro de los presidios, y bueno, eso se conoce mucho. Hay múltiples motines con muertes violentas dentro de las prisiones en Brasil, fruto de esa lucha entre esas dos grandes facciones. ¿Y cuál es el objetivo? Esas facciones quieren dominar las principales rutas del narcotráfico, sea la ruta del sur que viene de Paraguay o la ruta del norte que viene del Amazonas. Esas son las dos grandes rutas, y quien domina la ruta pues tiene una concentración de poder económico mucho más fuerte, y la lucha del PCC y el Comando Rojo está más o menos por esa vía. Bueno, dentro del Comando Rojo hay facciones que tienen territorios fijos, que se distribuyen territorios fijos, donde por ejemplo tú puedes encontrar un establecimiento material de poder.
Y es allí donde es interesante, por ejemplo, observar que uno pasa por áreas de Río de Janeiro donde el Estado no puede entrar, y no son áreas remotas, no son áreas apartadas que estén dentro del bosque, por ejemplo. No, estamos hablando de áreas dentro del centro urbano. Son áreas cercanas incluso a grandes áreas turísticas, pero efectivamente allí el dominio y el poder es del narcotráfico, y el ciudadano común que no vive dentro de la favela pues no entra. El Estado entra con las fuerzas policiales exclusivamente, pero es una fuerza policial que entra en la represión. Allí la fuerza policial entra, se hace un tiroteo, ejerce sus funciones y después sale, pero el narcotráfico continúa en esa zona, la zona continúa. Entonces, a lo largo de los últimos 20 años, esto ha empeorado muchísimo en Río de Janeiro, no solamente en Río de Janeiro, sino también en otras áreas de Brasil. Y se habla mucho de Río de Janeiro porque termina siendo el corazón del Comando Rojo, precisamente. Entonces, hoy hay muchas luchas internas entre facciones, entre favelas diferentes, donde se genera una gran convulsión social, o que genera una gran convulsión social en todo Brasil. Bueno, en este sentido, a pesar de que las drogas pueden llegar por el norte o por el sur, el gran consumo está en el sudeste, ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo. Quiere decir que la droga pasa por todo el territorio básicamente, y lo hace vía terrestre, lo hace en pequeñas cantidades, en carros, en camiones. Muy rara vez llega en avión al destino en el sudeste. Generalmente va por vía terrestre. Hay muchas formas de tráfico que se llama tráfico como de hormiguita. Se utilizan sistemas de tráfico en pequeñas cantidades a través de muchas rutas. También hay sistemas de transferencia o de traslado marítimo al que va para Europa, para África. Y este gráfico es muy importante porque las áreas de consumo principal en Brasil están muy distantes de la frontera. Y la droga tiene que pasar en gran parte por todo este territorio brasileño. Esta es la situación que existe en Brasil. Estos son dos periódicos de gran circulación en Río de Janeiro, principalmente. El primero dice: el tráfico impone leyes de excepción para 1,5 millones de cariocas. En Río de Janeiro hay 6 millones de cariocas. 1,5 millones tiene una vida totalmente influenciada por el narcotráfico en sí, o por la facción criminal, y esto determina muchas veces las leyes locales, y esto determina también muchas veces el tema local y la influencia de esas personas. Entonces, por ejemplo, en algunas comunidades hay escuelas que de los 200 días lectivos terminan siendo 60, 70 días sin clases, porque hubo un tiroteo o porque el narcotráfico mandó a cerrar la escuela porque murió un narcotraficante, o porque entró la policía y tuvieron que cerrar la escuela. Entonces, esa característica termina dejando un legado terrible en ese sentido. Y otro periódico de gran circulación dice: Río ya perdió 843 áreas con el crimen, y son áreas donde el Estado no puede actuar, no puede tener una actuación efectiva, y no puede ejercer ese poder de Estado, y no lo puede hacer por el poder que tiene el mismo narcotráfico. Esta aquí es una imagen que es fácil de recordar, pero es una imagen un poco simplista en función de la realidad. Hoy, por ejemplo, tenemos una discusión sobre el octavo o el octavo noveno niño que muere este año en Río de Janeiro por cuenta de un intercambio de balas entre traficantes y policías. Entonces, la iniciativa del gobierno estatal, no tanto nacional sino estatal, es hacer políticas de más intensidad, de mayor represión. Hoy existe una actuación política tendiente a generar una mayor represión contra el narcotráfico, y esto genera más confrontaciones entre la policía y los traficantes. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema no es tan simple como parece acá, porque
el ingreso que genera el narcotráfico en la comunidad, el narcotráfico genera dinero, pero no genera dinero solamente para el narcotraficante. Entonces hay una comunidad como Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, que incluso se hizo una película sobre eso. Ciudad de Dios tiene más o menos 30.000 habitantes hoy. Y en teoría se dice que hay unos 200 traficantes. Entonces uno dice, son 30.000 habitantes y los traficantes son más o menos 200. Y son 200 hombres armados. Tal vez hayan de esos 200, 100 hombres que tienen fusiles, que son obviamente armas más letales. Entonces, ¿cómo es que esos 200 traficantes logran dominar a esas 30.000 personas? Y no es una cuenta tan sencilla, porque aquí tienes que tomar en cuenta la capacidad indirecta que termina generando el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque él tiene la venta de drogas, pero el tráfico genera ingresos. Obviamente el tráfico trae dinero. Entonces el dueño de un bar, de un restaurante, dentro de la comuna, dentro de la favela, termina beneficiándose indirectamente por el dinero que trae el narcotráfico. Hay áreas como por ejemplo como la favela de Rosiña. La cantidad de dinero que circula en Rosiña es millonaria. Entonces ese dinero termina circulando por la favela. Entonces, ¿cómo es que tú puedes construir una narrativa para esa comunidad en sí de que el narcotráfico se tiene que acabar si buena parte de la comunidad en sí también termina beneficiándose por el dinero del narcotráfico? Entonces, no hay una alternativa concreta, no hay una alternativa viable para explicarles al pueblo eso. Y es un estudio interesante porque allí no puedes hacer una alianza con la comunidad. El gobierno o la policía no pueden aliarse con la comunidad, porque las personas que viven en la comunidad son muchas más veces están a favor del narcotraficante y no a favor de la actuación del Estado. Y no solamente por el miedo que el narcotráfico impone. Obviamente sí puede existir un tema de miedo a la represión que impone el narcotráfico, pero también se tiene que analizar cuántas veces el dinero que viene del narcotráfico beneficia a gran parte de las personas que viven en la comunidad, porque el dinero del narcotráfico también circula por la comunidad y genera muchos ingresos. Y los medios trabajan mucho con esa bipolaridad de que, bueno, la policía contra la comunidad. Entonces la discusión es muy compleja. La discusión se tiene que entender de una forma más compleja de lo que se ve, y no es solo una situación donde está claro que el gobierno muchas veces se limita, o el Estado se limita a entrar a una favela con una acción policial. Obviamente tiene que haber muchos ordenamientos, tiene que haber muchas otras formas de actuación, porque solamente la represión no garantiza el fin del narcotráfico. Ese es un tema también importante de plantear. Y aí é o seguinte, só para voltar. Esa imagen es una ciudad en Río de Janeiro, en el sudeste de Brasil, con gran consumo de drogas, y esta imagen está directamente relacionada a la red internacional. Esta imagen se materializa acá, pero pasa por un contexto internacional, pasa por un contexto global, pasa por una red que existe, y la Amazonía tiene una experiencia muy fuerte en ese sentido porque forma parte de esta red. Entonces, para yo poder solucionar este problema, para yo poder investigar este problema, tiene que haber un control mucho mayor de esa red. Tengo que tener un control mayor de esas fronteras. Tengo que tener un proyecto de seguridad más amplio y que sea mucho más eficaz. Yo les estaba contando que en los años 90 Brasil tenía esa vulnerabilidad. Brasil no controlaba la Amazonía. Brasil ni siquiera podía ver lo que era toda la Amazonía, y se terminaron haciendo proyectos significativos para que esa frontera, que tiene fenómenos importantes y que termina, y cuya vulnerabilidad termina generando estos temas o estos problemas, pues se tiene que
observar. Y aquí podemos entonces ya mostrarles la iniciativa llamada CIVAN. CIVAN, que se conoce como el Sistema de Vigilancia de la Amazonía, es un proyecto que nació en los 80, era una idea en los años 80, pero como les mencioné, en los años 80 cada país estaba, digamos, observando su propio contexto y no había entonces aún una discusión global o regional. Y también en los años 90 tuvimos una iniciativa en este proceso importante. ¿Por qué? Porque la Amazonía tiene una fragilidad, una vulnerabilidad que había que proteger. La misma discusión surgió con el presal brasileño. El presal brasileño tiene mucho petróleo y se hablaba del presal, pero más o menos para 2006-2007 se hablaba mucho en esa época del presal, solo que nuestra capacidad de vigilancia, de monitoreo y de protección del presal era muy limitada. Entonces a partir de allí empezaron a desarrollarse y a concebirse nuevos proyectos para poder proteger el área del presal, que es riquísima. Por ejemplo, el proyecto Gripen es un proyecto que tiene que ver mucho con este contexto. Brasil necesitaba de aeronaves de caza aeroestratégica para poder tener una mayor capacidad de monitoreo y de disuasión. Entonces el presal fue muy importante en ese sentido para poder generar una discusión en términos de defensa que es fundamental. La Amazonía y su proceso de internacionalización fue muy potente en este sentido, precisamente para generar la materialización de ese fenómeno que nosotros conocemos como el proyecto CIVAN, que hoy se ha transformado en CIRAC A4, pero que se inauguró como el CIVAN. Fue un proyecto que estuvo rodeado de cierta polémica, porque no todos los proyectos nacionales son nacionales propiamente dichos. Se tienen que establecer alianzas con grupos internacionales para garantizar la capacidad y la infraestructura. Se estableció un proceso de licitación donde la empresa ganadora fue una empresa estadounidense llamada Raytheon, que estableció todo un proyecto de infraestructura y que garantizaba el monitoreo, bien sea a partir de imágenes satelitales, imágenes de radares o a través de aeronaves que puedan tener una mayor capacidad de vigilancia y monitoreo. Obviamente se gastaron unos recursos significativos para ese proyecto inicialmente, pero el momento político favorecía el gasto de esos recursos para poder tener esa capacidad de monitoreo en el Amazonas. Na Amazonas, nos 80 anos 90. Então, pós-CIVAN, esses pontos cegos começaram a ser enxergados. Entonces son puntos que en ese momento empezaron a monitorearse y a observarse a partir de nuevos radares que se implementaron en ese momento. Aquí tenemos una foto del secretario americano visitando las instalaciones del CIVAN, y aquí tenemos las instalaciones físicas del CIVAN en Amazonas, en Manaus, principalmente durante la fase de inauguración. Y aquí, ¿qué fue lo que se estableció? Principalmente se estableció esta forma de monitoreo. Dijeron, bueno, se tiene que hacer una división basada en los SINDACTAs, SINDACTA 1 principalmente en el sureste, SINDACTA 2 en el sur, SINDACTA 3 en el nordeste de Brasil y el SINDACTA 4, que sería el CIVAN, que sería entonces cobertura de radar con una altura de 9.000 metros, y así se instaló esa cobertura de radar gracias a la iniciativa del proyecto CIVAN que les acabo de explicar. Entonces existen ciertas formas de monitoreo a través de radar. La actuación del radar se hace a partir de conos de detección y la actitud depende, obviamente el radar y la forma de conos genera algunas vulnerabilidades porque no hay forma de monitorear si no hay un cono, pero allí la alternativa y la garantía de esto pues empieza a hacerse más plausible a partir del año 99. Ahora, el gran tema es que esto cuesta dinero. Mantener una aeronave, por ejemplo, volando en un gran tiempo, pues termina generando un gasto significativo, y ese es nuestro tema. El tema es que la Amazonía tiene que tener un enfoque permanente, tiene que tener una política nacional viable para que siempre el proyecto esté en mantenimiento y siempre esté funcionando.
Entonces hoy el tema es ese, el proyecto CISBAN estableció una mejor estructura, o mejor dicho, una estructura mayor, una capacidad mayor de monitoreo y vigilancia, pero se necesitan recursos para poder continuar con ese tipo de procesos de vigilancia y de mantenimiento de toda la infraestructura. También hubo una polémica porque como fue una empresa americana, la empresa a la que se le adjudicó el CISBAN, surgió una polémica interesante porque toda la infraestructura colocada fue una infraestructura americana y de hecho, bueno, los medios, los periódicos publicaron que existía un proceso de espionaje y que las empresas estaban entonces, o que el sistema estaba garantizando informaciones de espionaje a favor de Estados Unidos. Brasil, como se ha dicho acá, no tiene la capacidad de tener un satélite propio, no tiene aún un desarrollo fuerte en este tema y por ende depende de ese tipo de alianzas, y en ese momento la alianza que se hizo fue una alianza con Estados Unidos. Ya para cerrar sobre los acuerdos de cooperación bilateral Brasil-Colombia, aquí nos vamos a dar cuenta que estos acuerdos no son algo nuevo. Creo que estamos hoy en un momento político interesante donde gran parte de los proyectos pueden avanzar, pero también es un tema de contexto. Por ejemplo, desde los años 80, Brasil y Colombia comparten una frontera de 1.645 kilómetros en la región amazónica. Entonces, cualquier iniciativa amazónica, cuando se habla de esta red ilícita, tiene que establecer una conversación entre estos dos países. Aquí les voy a mostrar algunos acuerdos, los voy a enumerar, a lo mejor voy a pasar por ellos sin necesariamente dar una descripción sobre cada uno porque tal vez me tardaría mucho, pero por lo menos en 1981 se hizo el primer acuerdo de asistencia recíproca para la prevención del uso y tráfico ilícitos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Esta fue una iniciativa muy puntual y tanto así que fue solamente en 1997 cuando se estableció un segundo acuerdo, que fue el acuerdo de cooperación para impedir el uso ilegal de precursores y sustancias químicas esenciales para el procesamiento de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Entonces en los años 90 se favoreció más ese tipo de acuerdos de cooperación. En el 97 también se hizo el acuerdo de cooperación mutuo para combatir el tráfico de aeronaves involucradas en actividades ilícitas transnacionales, un acuerdo vigente aún entre los dos países. Y en 2011 estuvo la Comisión Binacional Fronteriza con BIFRONT, también el Plan Binacional de Seguridad Fronteriza Brasil-Colombia. Estos son acuerdos vigentes que terminaron generando otras iniciativas. Por más que existió una crisis en cierto momento, creo que esa conversación dentro de esas iniciativas es fundamental y es importante de resaltar. Pode passar. Otra operación interesante entre la Fuerza Aérea fue la operación Colbra, Colombia-Brasil. Se hicieron 4 operaciones, la primera se hizo en 2005, la segunda en 2007, la tercera en 2009 y la última fue en 2015, si no me equivoco. Pero es fundamental, ¿por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer entrenamiento de protección del espacio aéreo contra vuelos irregulares. Entonces, allí hay una doctrina conjunta para garantizar una protección de esos vuelos irregulares de ambos lados de la frontera, tanto de la frontera brasileña como de la frontera colombiana. También se ha firmado con otros países como Brasil, Perú, pero esta es una operación concreta, una operación que ya existe, que ya tiene fundamentos y que se tiene que desarrollar para poder entender mejor todo este contexto y cooperar en este sentido. Y en términos de Brasil, Brasil hoy tiene una gran iniciativa que se llama Dimensión 22. Es una iniciativa de la Fuerza Aérea específicamente. La Dimensión 22 corresponde a un área de 22 millones de kilómetros cuadrados, con un escenario tridimensional donde la Fuerza Aérea brasileña tiene medios de actuación para controlar, defender e integrar el territorio. Entonces serían 12 millones de kilómetros terrestres, pero 10 millones de aguas internacionales.
responsabilidad de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para esto se tiene que garantizar una infraestructura y tiene que tener garantizado también los equipos. Y estos son los principales 3 proyectos brasileños en este sentido, que es el tema del satélite, a través de alianzas con el INPES, con el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, la Agencia Espacial Brasileña. Esta es una iniciativa hoy y es una prioridad en este sentido, el satélite brasileño y el desarrollo de este satélite. En 2013 hubo un accidente en Alcântara que fue algo terrible para Brasil, porque en ese accidente murieron aproximadamente 23 científicos brasileños que estaban directamente empeñados en esa misión. Entonces nuestro programa especial terminó atrasándose hasta 20 años por cuenta de este accidente, pero hoy está volviendo a arrancar y a convertirse en una iniciativa gracias a esta implementación. El segundo proyecto es el proyecto del CASET 390, son aeronaves multidimensionales con ámbito estratégico que van a sustituir el C-130. Es una aeronave que puede tener hoy una capacidad multidimensional y estratégica para garantizar verdaderamente esas 3 dimensiones: control, defensa e integración del territorio. Y el tercero, que ya fue colocado, que ya está en el curso, el CASET, ya se hizo la primera aeronave, la entrega de la primera aeronave o el primer lote en el mes pasado, y hay otro lote que va a venir próximamente. Y el Gripe, las Gripes son aeronaves de caza también estratégicas para poder actuar en el territorio brasileño, y también van a incorporarse en el proyecto Dimensión 22. Entonces era esto, en la práctica les di una contextualización general para intentar darles una perspectiva más específica, pero ¿cuál es el mensaje principal? El mensaje principal es que tenemos muchas cosas en común. En términos de la Amazonía, siempre se produce una discusión en la cual Brasil por sí solo no tiene la capacidad para poder tener allí un control efectivo de esas actividades ilegales, y existe una necesidad real de poder discutir y garantizar una seguridad integrada en función de una responsabilidad amazónica compartida con los países que hacen fronteras con la Amazonía, y Colombia, con Colombia a través de los innumerables acuerdos que les he mencionado, pues son importantes en este sentido. Entonces de allí ya revisamos el contexto, la cooperación de inteligencia, los delitos transfronterizos, la protección y vigilancia, los acuerdos de cooperación bilateral, y allí también es importante resaltar el proyecto Dimensión 22, que es un proyecto de la Fuerza Aérea Brasileña, y creo que con base en esta discusión podemos haber cumplido nuestro objetivo, que era precisamente abordar en profundidad estos temas. Y obviamente les agradezco una vez más por la ayuda, por las alianzas que se están formando, por la invitación, y espero que la tendencia sea colaborar y prosperar más en términos de proyectos de conjuntos, en términos de protección y vigilancia, en términos de uso de aeronaves que son importantes para la Fuerza Aérea Brasileña. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio solamente para una pregunta por temas de agenda. 2 preguntas. Buenos días. Con respecto al sistema SIVAN, veo que está enfocado hacia la parte de narcotráfico, frutas y eso. ¿Se ha contemplado la posibilidad de enfocarlo también hacia la parte de minería legal, deforestación y estos temas? Sí, sin ninguna duda. La capacidad de poder hacer un monitoreo y una vigilancia te permite también contener todas esas redes ilegales que están instaladas en la Amazonía. Y allí, por lo menos, el tema de la mineración ilegal hoy es un gran problema. La deforestación, el tema de la contaminación que existe en Amazonas también, pero el SIVAN se va a preocupar por todas esas redes, y el SIVAN como tal también está agregado a un sistema de protección
llamado el CIPAN. El CIPAN está directamente vinculado a la Presidencia de la República de Brasil. Es un proyecto que aún está en curso, donde obviamente la preocupación y la capacidad de vigilancia se hace sobre todo ese tipo de redes ilegales en Amazonas que terminan generando perjuicios. Obviamente el estudio se concentraba en el tema del narcotráfico, pero es posible hacer un monitoreo y vigilancia de todos esos temas que tenemos allá. Gracias por la presentación. Los sistemas de defensa aérea pasiva, o sea, la parte de radar, están integrados a un sistema de artillería antiaérea que Brasil está proponiendo mucho no solamente por mejorar la cobertura y la protección de su espacio con los 35 Gripen, con el KC-390, con el R-99, como estaban para los claros, pero ustedes poco hablan de artillería antiaérea. ¿Tienen esos planes o? No, el CIVAN, a pesar de tener al Comando de Aeronaves de la Fuerza Aérea como la principal agencia, CIVAN también tiene obviamente recursos que se colocan a través de otras agencias de cooperación. Por ejemplo, la Policía Federal, el Ejército, todos ellos participan de alguna forma en la iniciativa, a pesar de que el Comando Aeronáutico sea el principal gestor del tema. Ahora, yo estoy de acuerdo, es una discusión que incluso uno habla poco de eso, porque se discute mucho sobre de la Fuerza Aérea, discute mucho sobre eso, sobre la artillería aérea terrestre, y la verdad es que en Brasil se discute poco sobre esto. No se está hablando con el ejército. Esa es una vulnerabilidad. Por eso es que yo hablo de la importancia de establecer una cooperación interagencias mayor, porque terminas sectorizando mucho estos aspectos. No hace parte de la sombrilla del Ministerio de Defensa, sino solamente de la aeronáutica. Es un proyecto que no solamente del Ministerio de la Defensa. Es del Ministerio de la Defensa porque, de hecho, el CIPAN está ligado directamente a la Presidencia de la República. O sea, eso demuestra el tamaño estratégico que tiene. Va incluso más allá del Ministerio de Defensa, pero sectoriza los recursos. Entonces, si tengo una misión, la Policía Federal, la misión es esta. Para la Fuerza Aérea, la misión es esta. Pero integrar y ese tema de cooperación interagencia es fundamental para poder hacer una doctrina conjunta en ese sentido, que creo que es el mayor desafío en ese sentido. Y sí, con seguridad pues sería una debilidad. Yo creo que en Brasil intentamos minimizar esto. Por ejemplo, en el año 99, el Ministerio de Defensa surgió en el 99. Hasta 1999 había un Ministerio de Aeronáutica, había un Ministerio de Ejército y había un Ministerio de la Marina. ¿Cuál es el problema? Hasta 1999, es decir, el Ministerio de Defensa solamente tiene 20 años. Lo que pasa es que terminan hablándose muy poco entre estas fuerzas. Entonces se creó el DMG, el Ministerio de la Defensa, en 1999, para aumentar esa integración y tener una operación conjunta, pero creo que desde 1999 hasta ahora es cuando se ha venido produciendo aún más ese desafío de aumentar la integración con respecto a todos estos temas. Me parece muy interesante todo el modelo que se plantea y digamos como una estrategia de negación desde el punto de vista militar para que se dé el narcotráfico pues, con todo el tema de vigilancia y demás. Pero mi pregunta va a que, o sea, se niega que se mueva la droga, pero ¿qué pasa socialmente con las personas que vivían de eso? Me explico. En la presentación viste muy al detalle de cómo tenían camiones, radares, pero ¿qué pasaba con la persona que cultivaba droga? O sea, ¿cómo esa relación interagencial contribuyó? Porque estamos como atacando el síntoma, más no la enfermedad, porque si la gente cultiva drogas porque tiene problemas sociales muy fuertes, entonces socialmente cómo esta iniciativa se articuló a nivel gobierno en Brasil. Sim,
essa é uma questão. Ese es un problema. Tem uma discussão Porque, y es una discusión, dentro das áreas da favela, porque dentro de las áreas de las favelas en sí muitas vulnerabilidades. hay muchas vulnerabilidades. Tem uma ausência, né, quase completa. Y prácticamente se podría decir que hay una ausencia absoluta del Estado. Y eso es una realidad. O tráfico de drogas acaba sendo Entonces el tráfico de drogas termina siendo una alternativa para algumas pessoas nesse sentido. para algunas personas en este sentido. No estoy diciendo que E outras alternativas también que eso está bien, porque obviamente hay otras alternativas diferentes a las del tráfico de drogas, pero el Estado termina generando esa vulnerabilidad. Ahora, en 2008 tuvimos una iniciativa, y creo que fue una iniciativa que incluso se copió de Colombia. Fue un proyecto llamado UPP, Unidades de Policía Pacificadora. ¿Y de qué se trataba esto? em 2014. El tema es que en Brasil y se iba a hacer el Mundial en 2014 y en 2016 las Olimpiadas, y por ende había una presión internacional muy fuerte para equilibrar y contener o disminuir el tema del narcotráfico. Não só a questão do narcotráfico, Y no solamente lo del narcotráfico, o resultado é que sino también los resultados asociados con el narcotráfico, porte de armas de grandes calibres, comunidades que no tienen formas de acceso. Então, em 2008, Entonces, en 2008 se hizo una iniciativa que intentaba, ya para responder a tu pregunta, intentaba complementar la iniciativa policial com uma iniciativa social. con una iniciativa social. E o próprio policial, Y el policía, tendría un papel diferente, que sería no solamente actuar como un policía represor, sino también como un policía ciudadano dentro de la comunidad para aumentar la integración y desarrollar otras capacidades. Y lo principal es que también habría una iniciativa privada para garantizar en la comunidad allí inversiones, emprendimientos, para traer a esa comunidad algún nivel de inversión que obviamente contemplase el tema social. em teoria, Esos fueron proyectos que en teoría hay tres aspectos. Está la actuación del Estado a partir de la policía. Ya no sería una policía represiva, sino que es una policía que estaría dentro de la comunidad, y también abrir esos espacios para la iniciativa privada, para garantizar allí inversiones sociales. En la práctica, la inversión social no sería solamente del Estado, sino también dependería de la participación de emprendedores. El proyecto nació en 2008 en una comunidad específica, avanzó a 2010, tuvo un ascenso bastante importante, bastante interesante, pero no funcionó. teve atuação do Estado. Hubo una actuación del Estado, hubo actuación de la policía se preparó para entrar con esa postura más ciudadana, pero no hubo, por ejemplo, iniciativas sociales ni de parte del Estado ni de parte de la iniciativa privada. Entonces, y allí lo que pasó fue que existía la policía en la comunidad, pero no había iniciativas concretas para garantizar la libertad de esas personas allí. Entonces el narcotráfico regresó, y hasta se podría decir que regresó mucho más fuerte, y se puede decir que la situación actual es mucho peor que la de hace 10 años. Y es lo que yo les decía, la represión no es suficiente, porque en Brasil es como una lluvia de hielo. Vas allá, entras, matas a 3, 4 narcotraficantes, pero hay una fila de niños queriendo ocupar ese cargo que antes lo ocupaba la persona que murió. Entonces es una iniciativa donde solo el Estado y solo la represión, pues sí es importante, pero tienes que tener esa parte social, y el Estado no lo garantiza, ni tampoco la parte privada. Agradeciendo la presencia y la ponencia del señor Eduardo Sol Oliveira da Silva, el señor Teniente Coronel Jorge Iván Marín Herrera hace entrega al presente de reconocimiento.